Bueno, seguimos con nuestros problemas de fuerza y leyes de Newton. Aquí nos dicen un automóvil que inicialmente viaja con una velocidad de 80 km por hora y que pesa 13.000 newton es detenido en una distancia de 61 metros, encontrar la fuerza que ejercen los frenos y el tiempo necesario para detenerlo. A ver, tenemos aquí entonces el vehículo que viaja a una velocidad v, pesa 13.000 newton, que serían 3.000 libras, y F1 sería la aceleración inicial. F sería la fuerza de los frenos, que va en contra de la dirección de la velocidad, en contra de B. Bueno, aplicamos la ley del movimiento. La suma de la fuerza sería F más F1, tiene que ser a la resultante, que es masa por aceleración. En este caso la velocidad era constante, no llevaba aceleración, así que F1 es 0. M es 3.000 libras, que son 1.360 kilos. 80 km por hora son 22,22 metros por segundo. Y cuando freno, bueno, claro, cuando freno F1 es 0, quiere decir que aunque yo fuera con aceleración, todo el tiempo se está acelerando, cuando voy a frenar suelto el acelerador, así que F1 se hace 0. Y solo actúan los frenos. La velocidad final lo hacemos con la ecuación clásica. Velocidad final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 veces AX menos X0. La final sería 0, que es cuando se frena. La inicial 22, 22. Y la distancia X menos X0 sería 61. Y con eso podemos hallar la aceleración, que nos daría 4,05 metros segundo cuadrado, constante, uniforme. La fuerza, entonces sería, la fuerza de frenado sería masa por aceleración, 5.500 newton, y el tiempo sería la velocidad a la cual iba entre la aceleración uniforme, nos daría 5,5 segundos. La parte B nos dice, suponiendo que se aplica la misma fuerza de los frenos, encontrar la distancia y el tiempo requerido para detenerlo si el auto fuese inicialmente a 40 km por hora, la mitad de los 80. Bueno, hacemos el mismo procedimiento, solo que ahora esto es 40 km por hora, que son 11,11 metros por segundo. El tiempo se reduce a 2,7, a la mitad. Y la distancia de frenado se reduce, aplicamos la fórmula para la distancia, en función de la aceleración y el tiempo. Ya que tenemos el tiempo, que es 2,7, entonces nos da 15,2 metros. Es decir, pasa de 61 a 15. Es un cuarto. Porque la distancia depende del tiempo cuadrado. Luego, tenemos otro problema que dice: un electrón es lanzado horizontalmente con una rapidez de 1,2 por 10 a la 7 metros sobre segundo en un campo eléctrico que ejerce sobre él una fuerza vertical constante de 4,5 por 10 a la menos 16 newton. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 y determina la distancia vertical recorrida por el electrón durante el tiempo que le toma moverse una distancia horizontal de 3 centímetros. A ver, tenemos el electrón que viaja a una velocidad inicial, se le aplica una fuerza vertical, en este caso debido a un campo eléctrico, y tenemos la fuerza que se opone, que sería el peso. Distancia horizontal de 3 centímetros, con esto calculamos T, sería la distancia entre la velocidad a la cual viaja. Luego la ecuación del movimiento sería esta fuerza vertical menos el peso, tiene que ser igual a la masa del electrón por la aceleración del electrón, en este caso vertical. Luego aquí con esto calculamos despejamos la aceleración vertical del electrón, nos da este valor. Y luego la distancia vertical recorrida la hallamos con la fórmula de la distancia, donde Y0 es 0, la velocidad inicial vertical es 0, y solo tenemos la aceleración vertical, y el tiempo es este tiempo que habíamos calculado, y por tanto nos da 1,55 milímetros. Aquí seguimos. Un electrón se mueve en línea recta desde el cátodo hasta el ánodo de un tubo de vacío que está justamente a una distancia de 1 centímetro.
Comienza con una velocidad nula y alcanza el ánodo con una velocidad de 6 por 10 a la 6 metros por segundo. Suponiendo que la aceleración es constante, calcula la fuerza que obra sobre el electrón. Nos dan la masa del electrón, ¿no? Bueno, velocidad inicial en este caso 0, la final es la que nos dicen, 6 por 10 a la 6. La distancia recorrida es 1 centímetro y aplicamos la fórmula de la velocidad final. Con esto podemos despejar la aceleración y nos da este valor. Y la fuerza sobre el electrón sería la masa del electrón por esta velocidad. Y la parte B, compárese con la fuerza gravitacional sobre el electrón que despreciamos al suponer que el movimiento es rectilíneo. Bueno, la fuerza de la gravedad simplemente es el peso masa del electrón por gravedad. Nos da 8,92 por 10 a la menos 30, que si se compara con esta fuerza, vemos que es infinitamente menor, de un orden de magnitud de 10 a la 15. Es decir, que se puede despreciar el efecto de la gravedad cuando se trabaja, en este caso, con electrones. Seguimos aquí, una esfera de carga de masa 3 por 10 a la menos 4 kilogramos está suspendida de una cuerda. Sobre dicha esfera actúa horizontalmente una fuerza eléctrica, que sería esta de acá, de manera tal que la cuerda forma un ángulo de 37 grados con la vertical cuando está en reposo, encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica. Bueno, aquí tenemos la masa. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la tensión, el peso, la ecuación de movimiento. En este caso, si esto está a 37 grados, no tiene aceleración y por tanto la resultante es 0. Así que tenemos que T más W más Fe tiene que ser 0. Esto lo descomponemos en la componente vertical y horizontal. En la vertical actúa el peso, en la horizontal actúa la fuerza eléctrica. Nos da dos ecuaciones. De aquí podemos sacar la tangente de 37 igual a Fe entre mg. Y ya despejamos Fe, la fuerza eléctrica. 2 por 2 por 10 a la menos 3 newton. Y luego nos piden la B, la tensión de la cuerda. Bueno, la tensión de la cuerda lo podemos sacar de aquí, teniendo Fe. Sería F entre seno de 37 y nos da este valor. A ver, seguimos con otro problema más interesante. Nos dice un cuerpo de masa M estirado por una cuerda de masa M sobre una superficie horizontal sin fricción. En un extremo de la cuerda se aplica una fuerza P. Demostrar que la cuerda se cuelga. Es decir, la cuerda no se puede mantener en la horizontal totalmente tensa, sino tiene que formar una forma de curva, una comba. De hecho, las cuerdas cuando se sustentan sobre su propio peso, aunque tengan una fuerza P, tienen que tener una forma curva, en este caso cóncava, y esta curva generalmente se le llama catenaria. Ahora, ¿por qué se tiene que tener esta forma? Porque, a ver, lo podemos analizar así, ¿no? Esto se divide en segmentos de cuerda. Este segmento de cuerda se sustenta gracias al segmento que tiene adyacente a su derecha y a su izquierda. Y para sostener este peso, este otro segmento debe tener una componente vertical. Entonces tenemos aquí la componente vertical y la componente horizontal de la tensión. Luego, si nos seguimos haciendo este procedimiento, el siguiente segmento ahora tiene que soportar al primero más el segundo. Es decir, un peso mayor, por tanto la componente vertical es más grande, este vector entonces es mayor. Y vemos que la resultante cada vez va a ser más inclinada. Comienza casi horizontal porque esta componente vertical es pequeña y luego se va haciendo cada vez más inclinada. Y así seguimos haciendo el procedimiento hasta que llegamos al extremo. Entonces, la única forma que tenga estas componentes verticales, recuerden que la fuerza o la tensión de cada segmento tiene que seguir la trayectoria de la cuerda.
Horizontal no podría, porque entonces las componentes verticales serían 0. Entonces tiene que tener estas componentes en esta forma. Y la cuerda tiene que seguir a la resultante. Y por tanto la resultante, que es la forma de la cuerda, tiene que tener esta forma curva. Lo podemos ver de este modo. Si la masa de la cuerda no está distribuida, sino concentrada, por ejemplo, en el centro, esto colgaría hacia abajo. Justo en el centro formaría más o menos una forma triangular y por tanto haría falta, se necesita esta forma triangular para tener esta componente vertical de la tensión. En este caso sería la suma de esta componente vertical más esta, nos daría TB, que debe compensar a la masa por la gravedad, que es el peso. Entonces, bueno, si esto lo hacemos distribuido, también da una forma curva, se suaviza el triángulo, ¿no? Bueno, la parte B nos dice entonces calcular, suponiendo que la comba es despreciable, la aceleración de la cuerda y el cuerpo. Bueno, aquí es para simplificar, vamos a suponer que este ángulo θ es muy pequeño, siempre y cuando m sea pequeña comparado con m y la tensión sea grande, y la suponemos horizontal, que se mantiene horizontal. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, la fuerza del peso, la fuerza normal de la superficie sobre el cuerpo m. Aquí tendríamos el peso de m minúscula, la fuerza aplicada a P, y entonces esto se movería hacia la derecha con una aceleración A. Hacemos la ecuación de movimiento. En este caso nos piden la aceleración de la cuerda y el cuerpo. Bueno, aquí hacemos que la fuerza normal menos el peso tiene que ser igual, bueno, esto sería la componente vertical, ¿no? Fuerza normal menos el peso 0, y la componente horizontal, P, nos daría F, que tiene que ser igual a la fuerza resultante horizontal, que sería la suma de las masas, M más M mayúscula por la aceleración A. De aquí sacamos la fuerza normal, tiene que ser el peso, que es M más M por G, y de aquí podemos despejar A en función de P, y nos quedaría P entre M mayúscula más M minúscula. C nos dice la fuerza que ejerce la cuerda sobre el cuerpo de masa M, M mayor. Bueno, si la cuerda se mantiene aquí horizontal, esta tensión, la tensión de la cuerda tiene que ser igual a P. Y por tanto tendríamos entonces, si no hay fricción sobre la superficie, la componente horizontal dice que la masa por la aceleración tiene que ser igual a la suma de la fuerza, que en este caso sería la tensión T. Y por tanto nos daría entonces que la fuerza que ejerce la cuerda sobre M, que es la fuerza resultante, sería igual a T en este caso sería igual a M entre M más M por P. Porque sería M por la aceleración que habíamos calculado acá arriba. Entonces nos quedaría M por P entre M más M. La parte C nos dice la fuerza que ejerce la cuerda sobre... no, esa era la parte C. La D nos dice la tensión de la cuerda en su punto medio, es decir, aquí. La tensión de la cuerda en su punto medio. La cuerda en su punto medio debe acelerar, vencer la inercia, tanto de la masa M como de la mitad del peso de su propio peso, es decir, la mitad del peso de la cuerda, ¿no? Aquí sería el punto medio de la cuerda,
aquí sería el resto. Este punto, fíjense que está la tensión que tiene que aportar, tiene que mover a M y tiene que mover a M medio, que es la mitad del peso de la cuerda. La ecuación del movimiento entonces sería la fuerza resultante M más M medio por la aceleración del conjunto, tiene que ser igual a la tensión en la mitad. Y nos da entonces que la tensión es la aceleración por 2M más M entre 2, o esto mismo. A ver, este otro problema nos dice: se conectan 3 bloques sobre una mesa horizontal sin fricción, M1, M2 y M3, y se le tiran a la derecha con una fuerza de T3 de 60 Newton. M1 es 10, M2 sería 20, M3 30. Encontrar las tensiones T1 y T2, dada T3. Bueno, aquí vamos de atrás hacia adelante, ¿no? Esta tensión T1 tiene que mover a M1, por tanto T1 es igual a M1 por A. Esta tensión tiene que mover a M1 y M2. Por tanto, tenemos entonces que T1 más T2, bueno, aquí vectorialmente el diagrama del cuerpo libre M2 sería T1 más T2, tiene que ser igual a M2 por la aceleración. En este caso T2, si lo ponemos positivo hacia la derecha, fíjense que T1 tiene que ser entonces negativo. Y T1 sale de aquí de la ecuación 1, que es M1 por A. Y eso tiene que ser igual a M2 por A. Y despejamos T2 y nos da, lo cual es lógico, la aceleración por M1 más M2, ¿no? Esto todo es intuitivo también. Y la masa 3, lo mismo. En este caso T2 y T3 tiene que ser igual a M3 por A. T3 entonces tiene que ser M3 por A más T2. Y sacamos efectivamente que T3 tiene que ser igual a esto. Recuerden que en el caso, por ejemplo, de M2, el diagrama de cuerpo libre quedaría M2, T2 hacia la derecha y T1, que sería la reacción a esta T1, ¿no? Que sería hacia la izquierda. Por eso aquí se toma negativo, igual aquí. T3 hacia la derecha, T2 sobre el cuerpo M3 sería hacia la izquierda y va negativo, y por tanto tenemos esto. Entonces se podía sacar totalmente intuitivo. Y luego, si T3 es igual a 60 Newton, tiene que ser igual a A por la suma, que es 60. Sacamos la aceleración y luego nos vamos hacia atrás y calculamos T1 y T2. Y vamos con otro problema. Nos dicen cómo podría bajarse desde el techo un objeto de 100 libras utilizando una cuerda cuya resistencia a la ruptura es de 87 libras sin romper la cuerda. A ver, si sujetamos este peso de 100 con una cuerda de 87 libras, se va a romper, ¿no? Porque supera su ruptura. Por ejemplo, si se desciende con velocidad constante o aceleración cero, lo podemos ver con ecuaciones, ¿no? La ecuación de movimiento sería T más W tiene que ser igual a 0, porque no estamos moviendo con velocidad constante o aceleración cero, que sería la fuerza resultante, es decir, T es igual a menos W. Pero resulta que eso en dirección, en módulos tendrían que ser iguales, pero resulta que W es mayor de T máximo, es decir, la tensión máxima, porque serían 100 contra 87 y por tanto la cuerda se rompe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que bajar el objeto con una aceleración, en este caso descendente, A, de manera de disminuir la tensión en la cuerda. Si uno la sube, este objeto lo estuviera subiendo, más bien aumentaría. La tensión en la cuerda sería superior a 100 libras y no habría forma de subirla, ni con aceleración o velocidad constante, ni con aceleración positiva. Pero como estamos descendiendo, sí se puede hacer, ¿no? Hacemos otra vez la ecuación de movimiento. En este caso, TMG lo ponemos hacia abajo, positivo. T iría hacia arriba, menos negativo, sería igual a la masa por la aceleración. Y vemos que la tensión efectivamente puede ser menor que mg.
en el factor ma. Entonces sí se podría hacer descender el objeto si se deja caer con un control de esa caída el objeto. Bueno, queremos que t sea menor que w, hacemos esto y despejamos a. Entonces nos queda que la aceleración tiene que ser mayor o igual que el 13% de la gravedad, o 4,2 pies por segundo al cuadrado. Sería como una caída controlada, pues, controlando la velocidad de caída. Bueno, seguimos entonces en el próximo vídeo.